Bienvenidos a su clase de religión. Esta es la actividad número 4 del cuarto periodo y nos va a hablar de quiénes escribieron la Biblia. La Biblia ha tenido muchos autores, muchos escribas, escribanos, fariseos, publicanos, maestros de la ley, doctores que han escrito en la Biblia. Pero a través de los tiempos se le atribuyen a unos escritores sagrados. Vamos a conocer cuáles son estos escritores sagrados y de qué nos están hablando estos escritores sagrados. Entonces, para conocer los escritores sagrados, vamos a presentar un cuadrito resumen acerca del Antiguo y el Nuevo Testamento y cómo se encuentran estos escritores sagrados y qué nos presentan el día de hoy. Algunos de ellos escribieron muchos libros, por ejemplo Moisés, San Pablo, San Juan y otros escribas. Entonces a ellos se les atribuye. Puede que ellos propiamente no hayan escrito, pero pues buscaron unos secretarios u otras personas que les escribieran o lo redactaran. Vamos entonces a conocer el cuadrito de quienes escribieron en la Biblia en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Vamos a conocer entonces acá. Vamos a buscar, aquí tenemos los autores del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, aquí están. Entonces los autores del Antiguo Testamento son los siguientes. El que más libros sacó fue Moisés, que escribió los libros del Pentateuco y son Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Él escribió o se dedicó a dirigir la escritura de estos 5 primeros libros de la Biblia. Luego tenemos el profeta Samuel. Samuel, que escribió los libros de los jueces, el libro de Ruth, el primer libro de Samuel y el segundo libro de Samuel. Después de eso tenemos el profeta Esdras, que escribió el primer libro de Crónicas, el segundo libro de las Crónicas, escribió el libro de Esdras y escribió parte de los Salmos. El rey Salomón escribió los Proverbios, el libro del amor, el Cantar de los Cantares, escribió el Eclesiastés y algunos salmos. El profeta Job escribió sobre Job. El rey David escribió los libros de los salmos y creó el templo del rey David. El profeta Jeremías escribió Jeremías y escribió las Lamentaciones. Nehemías, otro profeta menor, escribió el libro de Nehemías. Mardoqueo, que era un sirviente, escribió sobre su reina, que era Esther. Daniel escribió el libro de Daniel, Ezequiel sobre Ezequiel, el profeta Isaías escribió allá en el cautiverio de Babilonia el libro de Isaías y las profecías sobre Cristo. El profeta Amós también escribió su libro, Abdías también, el profeta Oseas, el profeta Miqueas, el profeta Zacarías, el profeta Nahum escribieron sus libros. Lo mismo hizo el profeta Joel, el profeta Ageo, el profeta Habacuc, el profeta Malaquías y el profeta Sofonías. Entonces aquí tenemos los autores del Antiguo Testamento, que son Moisés, Samuel, Esdras, Salomón, Job, David, Jeremías, Nahum, Malaquías, Daniel, Ezequiel, Isaías, Amós, Abdías, Oseas, Miqueas, Zacarías, Nahum, Joel, Ageo, Habacuc, Malaquías y Sofonías. Estos eran los escritores del Antiguo Testamento. Pero cuando cambió la historia y comienza el Nuevo Testamento, pues escribieron principalmente los seguidores de Cristo. Los seguidores de Cristo se dedicaron a escribir y a repartir el mensaje de Cristo. Gracias a ellos se expandió el cristianismo y gracias a un hombre que fue el principal impulsor del cristianismo, pero él no era cristiano en principio, él era perseguidor de los cristianos y hablamos de Saulo de Tarso, que más adelante se conoce como San Pablo. Y San Pablo fue el escritor que más realizó textos y más publicó y a más partes del mundo antiguo llevó la palabra de Jesús. Por eso él es el principal impulsor del cristianismo. Entonces vamos a conocer cuáles son los textos y los libros del Nuevo Testamento. En esta tablita de acá, que ya les voy a mostrar, entonces tenemos los libros del Nuevo Testamento. Entonces, el Nuevo Testamento se atribuye principalmente a los libros de San Pablo. Las cartas de San Pablo se conocen con la sigla Rococo, Galefil, Colfitete, Titite. Apréndala, es fácil. Rococo, Galefil, Colfitete, Titite.
Apréndasela. Rococó, Galefil, Colfitete, Titite. Son los libros de San Pablo y son Rococó, Romanos, Corintios 1, Corintios 2. Galefil, Gálatas, Efesios, Filipenses. Colfitete, Colosenses, Filemón, Tesalonicenses. Titite, Timoteo, Tito y Hebreos, que se le atribuye como en parte a Pablo porque no se conoce exactamente al autor, pero se le atribuye a San Pablo. Ahí están las cartas de San Pablo: Rococó, Galefil, Colfitete, Titite. Luego vienen los libros de San Juan. San Juan escribe el Evangelio de San Juan, que todos lo conocemos. Luego escribe la primera carta de San Juan, la segunda carta de San Juan, la tercera carta de San Juan, y se le atribuye también a él la escritura del libro del Apocalipsis, que habla sobre la parusía, el final de los tiempos, la llegada del final de los tiempos. Luego tenemos a San Lucas, el de las cucas. San Lucas escribió el Evangelio de San Lucas y el libro llamado Los Hechos de los Apóstoles. Después aparece San Pedro, el pilar de la iglesia, San Pedro, la piedra de la iglesia. Y San Pedro escribió la primera carta de San Pedro y la segunda carta de San Pedro. Recuerden que San Pedro era iletrado y San Pedro era pescador. Entonces alguien de pronto le escribió por él y pues dijo: estas son las palabras de San Pedro, y colocó las cartas de San Pedro. San Marcos escribió el Evangelio de San Marcos. Y luego aparece Mateo, que escribe el Evangelio de San Mateo. Aparece Judas, pero no Judas el que traicionó a Jesús, sino Judas, San Judas Tadeo, que es un escritor y uno de los discípulos de Cristo, y escribió la carta de San Judas, que es muy bonita, habla del amor y del perdón. Además de eso aparece Santiago, que escribe la carta a Santiago, y pues en incógnita están los hebreos, que se le atribuye a San Pablo. Recuerde que yo la nombré ya entre Rococó, Galefil, Colfitete, Titite. Vamos entonces con esto a mirar cuáles son las actividades para el día de hoy. Entonces recordemos, los autores del Nuevo Testamento son San Pablo, San Juan, San Lucas, San Mateo, San Marcos, San Mateo, San Lucas, San Marcos, me perdí, Santiago y San Judas Tadeo. Entonces vamos a mirar a ver cuáles son las preguntitas. Vamos a mirar las preguntitas, me perdieron acá. Las preguntitas que tenemos para este taller número 4 del cuarto periodo. No se le olvide tomar nota de lo que vio en el video, hace un resumen de lo que vio en el video, copian las preguntas, desarrollan las preguntas y las envían a mi WhatsApp 302-304-9705 o también a mi correo helbercortés@gmail.com. Lo mismo que está aquí está en las guías, en el drive y en la cartilla. Pregunta número 1. Vamos a ver la pregunta número 1. Dice así. Pregunta número 1 dice: ¿cuál es la importancia de los libros de Moisés, es decir, del Pentateuco? ¿Cuál es la importancia de esos libritos? Pregunta número 2. ¿Cuál será el mensaje principal de los libros de Salomón? Tercer preguntita. ¿Por qué San Pablo es el principal escritor? ¿Por qué San Pablo? Qué pena, es que se me interrumpió aquí el tráfico, estoy mal parqueado, entonces. Tercero, ¿por qué San Pablo es el principal escritor e impulsor de la religiosidad en el Nuevo Testamento? Pregunta número 4. ¿Qué pretende San Juan, o qué pretendía San Juan cuando escribió el libro del Apocalipsis? Y quinto, ¿por qué hoy en día no se ha vuelto a escribir más en la Biblia? ¿Será que no hay quien escriba la Biblia? ¿O será que se acabó la inspiración de los libros de la Biblia? No se le olvide, suscríbase a mi canal, pero sobre todo haga sus tareas y envíe las fotos. No se le olvide que estamos en el cuarto periodo y nunca antes fue tan fácil como hoy en día resolver nuestros trabajos y nuestra situación. Los espero en la próxima vez y pilas pues, hagan sus tareitas.